¿Y si te dijeran que el lugar donde limpias el polvo podría ser también el lugar donde construyes tu futuro? Luciana nunca pensó que su vida cambiaría por un simple ¿qué haces aquí a estas horas? Pero esa noche, a las 2 de la madrugada, con los libros abiertos en la cocina y la lluvia golpeando las ventanas, fue el inicio de todo, del amor, de la traición y de la redención. En esta historia, descubrirás cómo una joven empleada doméstica, invisible para la familia que servía, se convirtió en abogada, referente y en el corazón de un hombre que tenía todo, excepto el valor para enfrentarse a su madre. Pero no te dejes engañar. Este no es un cuento de hadas. Aquí hay heridas, chantajes, acusaciones, un exnovio violento y una humillación pública que casi la destruye. Y sin embargo, fue justamente desde ese abismo donde comenzó a construir un puente hacia un destino que jamás imaginó. La cocina de la mansión estaba en silencio. Eran las 2:07 de la madrugada, la luz tenue de la lámpara colgante apenas alcanzaba a iluminar los apuntes dispersos sobre la mesa. Luciana, con el cabello recogido y las ojeras marcadas, repasaba una sentencia constitucional con los ojos entrecerrados. Había trabajado 14 horas ese día. Pero no podía dormir. Tenía un examen la próxima semana. Y un sueño desde hace años. Hasta que una voz grave rompió el silencio. ¿Qué haces aquí a estas horas? Luciana saltó de la silla. El lápiz cayó al suelo. El corazón se le detuvo un segundo. Allí estaba Alejandro Herrera, el señor de la casa, en bata azul y con el cabello alborotado, mirándola desde el umbral como si estuviera viendo un fantasma. Lo siento, señor, balbuceó Luciana mientras cerraba el libro con torpeza. Ya estaba terminando. No quería molestar. Alejandro no se movió. No has contestado mi pregunta. El tono no era amenazante, pero tampoco familiar. Luciana tragó saliva. Tenía miedo. 3 años trabajando en esa casa. Jamás un error. Jamás una queja. ¿Sería despedida por estudiar en su tiempo libre? Estaba estudiando, señor, Derecho Constitucional, a distancia. Nunca descuido mis tareas. Añadió con voz temblorosa. Alejandro se acercó. Tomó uno de los libros con curiosidad. ¿Derecho? Sí, señor, quiero ser abogada. ¿Desde qué? Pero no terminó la frase. Lo que venía después dolía demasiado. Desde que acusaron a mi papá injustamente. Y murió sin defensa. Afuera, la lluvia seguía golpeando la ventana. Un relámpago iluminó por segundos el rostro del joven arquitecto. Su expresión cambió. No había burla, ni enojo, solo sorpresa. Y algo más. Mi padre era abogado, dijo de pronto. Tenía una biblioteca entera que nadie toca desde que murió. Luciana lo miró sin entender. Podrías usarla. Si quieres, añadió él, con voz suave, es mejor que este rincón de cocina. Y así, en medio de la noche, en el corazón frío de una mansión que nunca había sentido como suya, Luciana encendió la primera chispa de algo que iba a cambiar su destino para siempre. Lo que no sabía, es que ese ofrecimiento sería el inicio de una cadena de decisiones. Encuentros y caídas que la llevarían desde lo más bajo de la humillación hasta lo más alto de la justicia. Y que, en el camino, iba a poner en jaque los secretos más oscuros de la familia Herrera. La mansión dormitaba en el eco monótono de la lluvia. Pero en la pequeña cocina reinaba un pulso diferente, el de Luciana. Con el corazón desbocado y las manos temblorosas sobre un tomo de Derecho Constitucional. Eran las 2:13 de la madrugada. Un horario en el que nadie debería verla así. Desvelada, absorbiendo cada palabra entre aquellas páginas amarillentas. Sin embargo, para ella,
Cada minuto de estudio era una batalla contra los fantasmas de su pasado. Dolor y ambición chocaban en su pecho. Aquel hombre al que servía cada día había sido un desconocido absoluto hasta hacía unos segundos. Antes de hoy, Luciana caminaba por los pasillos de la mansión como una sombra silenciosa, sus sueños ocultos bajo delantal y guantes de limpieza. No tenían cabida en ese mundo de lujo. Pero ese anhelo de justicia, la injusta condena de su padre y su lucha solitaria en los pasillos de un juzgado, ardía en su interior con más fuerza que cualquier miedo. El crujido de la puerta y un relámpago rompieron la sagrada intimidad de su refugio. Allí, en el umbral, Alejandro Herrera la observaba en bata azul y mirada inquisitiva. Luciana sintió el pecho encogerse. Aquel instante era la trampa perfecta para el desengaño. ¿La despedirían? ¿Se reirían de sus aspiraciones? ¿Qué haces aquí a estas horas?, preguntó él, con voz grave pero sin hostilidad evidente. Cada sílaba retumbó como un martillazo en su interior. Luciana bajó la mirada, su mundo reduciéndose al suave temblor del libro que cerraba con torpeza. No podía articular la verdad completa. Estudio porque mi padre murió sin defensa. El orgullo y el dolor la impedirían confesarlo. Estaba repasando una materia, musitó, arrastrando cada palabra sobre el suelo frío. El silencio emergió entonces más denso que la tormenta exterior. Luciana sintió el peso de todos los juicios posibles. De todas las ausencias y deudas. Era el instante exacto en que su sueño podría quedar hecho trizas. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Alejandro dio un paso al frente y tomó el libro que ella había dejado. Sus ojos, lejos de fulminarla, brillaron con un atisbo de reconocimiento. Mi padre también amaba estos volúmenes, dijo en voz baja. Nadie los toca desde que. Bueno, ya entiendes. Podrías usarlos, cuando quieras. Un latido profundo recorrió el cuerpo de Luciana. Aquellas palabras eran mucho más que un ofrecimiento de estudio. Eran la primera grieta en el muro que la confinaba a una vida sin futuro. Su resentimiento y su esperanza se mezclaron. Dolor por el pasado. Incredulidad por el presente y una chispa de promesa. Mientras la lluvia acariciaba las ventanas y la lámpara proyectaba sombras danzantes sobre los estantes. Luciana supo que esa noche sellaría el pacto con su destino. Y sin saberlo, estaba a punto de iniciar un viaje donde el amor, la traición y la lucha por la justicia trazarían su verdadera historia. El día despuntó gris y pesado. Como un presagio, Luciana apenas había dormido un par de horas. Cada ráfaga de viento se filtraba por los ventanales, recordándole la oferta de la noche anterior. La biblioteca es tuya, había susurrado Alejandro, pero ese alivio duraría poco. A media mañana, un portazo seco y el eco metálico de un bastón contra el mármol anunciaron su llegada. Doña Beatriz Herrera, envuelta en un chal de cachemira y con el rostro pálido de quien ha vivido demasiado. Entró en la mansión con paso lento pero decidido. Luciana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo un cuerpo frágil, sino una autoridad implacable revestida de nobleza. El primer choque llegó con una mirada glacial. Beatriz observó a Luciana como si la joven fuera un intruso, ojos que escrutaban cada hebra de su delantal, cada imperfección en la vajilla. Luciana sintió que el espacio se hacía más estrecho. Su aliento se fue desdibujando. Lava esa taza de nuevo. Está mal lavada, ordenó la señora, señalando una mancha imaginaria. Para cualquiera, un detalle insulso. Para Luciana, la confirmación de que su santuario estaba en ruinas.
Su refugio nocturno cedía paso al juicio despiadado de la madre de Alejandro. Mientras enjabonaba la porcelana, escuchó el murmullo de los sirvientes. La señora está insoportable. No puedes complacerla nunca. Cada comentario profundizaba la grieta entre su esperanza y la cruda realidad. Estudiar se volvía un riesgo que costaba cada vez más caro. En su mente, Luciana recordó el rostro de su padre. La última vez que lo vio firme antes de ser detenido injustamente. La humillación del padre se repetía ahora en ella, amplificada por el silencio cómplice de la familia Herrera. Dolor y rabia se entremezclaron en su pecho, haciéndole temblar las manos cuando colocó la taza en el estante. Pero, junto a esa rabia, surgió un extraño orgullo. Si él ve mi miedo, todo habrá sido en vano, se dijo, así que bajó la cabeza. Contuvo el aliento y asintió con suavidad. En el comedor, Beatriz conversaba con Alejandro como si Luciana no existiera. Él, con gesto tenso, prometía ajustar los horarios de la empleada, para que pueda terminar sus tareas antes. Luciana escuchó cada palabra con el estómago encogido. Una concesión a medias. Un parche que no repararía la herida. Cuando la señora se retiró al salón, dejando tras de sí un silencio cargado, Luciana se permitió un suspiro contenido. Había sentido la traición de un mundo que creía conocer su propio lugar. Su derecho a soñar quedaban a merced de un capricho aristócrata. Y sin embargo, en lo más profundo de su pecho, algo brilló con determinación renovada. El temor seguía allí, pero también el fuego de la ambición que había despertado en la cocina. Dolor y esperanza se entrelazaban, impulsándola a aferrarse a cada minuto de estudio que pudiera robarle a la noche. Mientras se alejaba de la mesa, con el delantal ya húmedo de sudor y resignación, Luciana supo que debía adaptarse. Pero nunca renunciaría, porque los muros más altos pueden derrumbarse desde adentro. Cuando el reloj marcó las 10, la mansión se sumió en un silencio casi sepulcral. Las lámparas doradas dejaban un rastro de luz cálida sobre las estanterías polvorientas de la biblioteca. Luciana entró con paso contenido, el pulso aún acelerado por el pulso desafiante de doña Beatriz. Cerró la puerta detrás de sí y, por primera vez en todo el día, exhaló con alivio. Allí estaba Alejandro, sentado junto al ventanal, los hombros ligeramente encorvados sobre un viejo tomo de derecho laboral. Sus ojos, agotados, levantaron la mirada al escuchar el roce de sus pies contra la alfombra raída. Durante un instante, ninguno habló. El único sonido era la lluvia acariciando los cristales. En el aire flotaba una tensión eléctrica. Luciana notó cómo su lucha interna, el miedo a ser descubierta, la vergüenza de su posición, se mezclaba con un anhelo que no sabía nombrar. Alejandro, por su parte, parecía debatirse entre su rol de patrón y la curiosidad que despertaban en él los sueños de esa muchacha silenciosa. ¿Sabes? Empezó él con voz suave. Nunca imaginé que el derecho laboral pudiera ser tan apasionante. Luciana solo pudo esbozar una sonrisa temblorosa. Es mi sueño y mi venganza. Quiero defender a quienes, como mi padre, fueron silenciados. Aquellas palabras colmadas de dolor resonaron en la biblioteca. Alejandro bajó el libro y extendió la mano. Primero un simple gesto de amistad. Luego una invitación tácita a compartir confidencias. La joven vaciló, consciente de su vulnerabilidad. Pero su corazón reclamaba apoyo. Durante la siguiente hora, las conversaciones fluyeron como corrientes subterráneas. Hablaron de la injusticia que pesa sobre los trabajadores invisibles. Compartieron historias familiares. Él recordó al padre que le enseñó el valor de la dignidad.
Ella evocó el juicio que partió su infancia. Cruzaron miradas cargadas de una complicidad que sorprendía a ambos. Cada palabra cimentaba un puente. Entre las diferencias de clase. Entre la rigidez de la mansión y la esperanza de un futuro distinto. Y en ese cruce prohibido de sueños y anhelos. Ambos se transformaron. Luciana cobró fuerza al verse valorada. Alejandro descubrió en ella una causa que llenaba el hueco que su madre había dejado en su corazón. Pero el mundo real aguardaba afuera, con sus sombras más oscuras. Aquella frágil conexión, tan esperanzadora, corría el riesgo de romperse de un solo golpe. Aquella madrugada, Luciana regresaba a casa con el eco de sus propios pasos y la cabeza llena de planes de estudio. Pero en el umbral de la penumbra, una silueta aguardaba, oculta bajo la capucha de una chaqueta de cuero. Miguel Torres surgió de las sombras con su sonrisa torcida, la misma que años atrás había adornado su violencia. Al verlo, un río de hiel recorrió la espina dorsal de Luciana. Era el fantasma de un pasado que creía enterrado. ¿Crees que eres mejor ahora que estudias con el patrón? Su voz se deslizaba entre el viento. Acusatoria. ¿Por qué no vuelves conmigo? En su interior, el recuerdo del primer puñetazo explotó con la fuerza de un trueno. La promesa rota. Las lágrimas en el pasillo de su antigua casa. La humillación comprimida en cada golpe. Dolor, rabia y miedo. Una mezcla letal. Retumbaron en su pecho. Luciana retrocedió, el corazón desbocado. Cada palabra de Miguel era un puñal. Él desconocía su lucha por defenderse. Su aspiración a ser abogada para evitar que otros sufrieran lo que ella sufrió. Quería huir, desaparecer. Pero sus rodillas flaquearon. Déjame en paz, Miguel. Logró articular con voz temblorosa. Él avanzó un paso, invadiendo su espacio. Te conviene más quedarte conmigo. No es solo un trabajo el que tienes. Insinuó. Podría contarlo todo. La amenaza pendía en el aire como un dardo venenoso. Luciana sintió que el mundo se estrechaba. Su sueño de justicia y su recién forjada confianza quedaban expuestos. Miguel conocía a Alejandro. Conocía la mansión. Conocía los secretos de la servidumbre. Con solo un gesto, podía derribar todo lo que había construido. Sin embargo, en esa encrucijada, un fuego nuevo ardió en su interior. La convicción de no dejarse pisotear de nuevo. Se obligó a mirar a Miguel a los ojos y descubrió en su reflejo la fuerza que había brotado de sus estudios y de las horas compartidas con Alejandro. No tengo miedo, susurró con voz firme. No podrás humillarme 2 veces. Miguel se detuvo, sorprendido. Un silencio tenso se plantó entre ambos. Luego, sin mediar más palabra, giró sobre sus talones y se perdió en la oscuridad. Luciana apoyó la espalda contra la pared, con el pulso al borde del colapso. Había enfrentado al demonio de su pasado, pero sabía que esa sombra todavía rondaba a su alrededor. Lista para atacar cuando menos lo esperara. Mientras recuperaba el aliento, sacó su móvil y marcó un número. Necesitaba contarle a Alejandro. Porque ahora, más que nunca, su estudio clandestino requería un aliado más poderoso que todo miedo. La verdad compartida. Esa misma tarde, mientras Luciana recogía sus apuntes tras una breve sesión de estudio, Alejandro recibió la llamada que sacudiría sus principios más firmes. La voz de doña Beatriz, pálida pero afilada, atravesó el auricular como un cuchillo. He visto cómo la miras. Alejandro, esa criada juega a ser más de lo que es. Si continúas con esas amistades ridículas, no firmaré mi parte de la inversión para tu proyecto en Guadalajara. En ese instante, el mundo de Alejandro se desplomó.
Recordó la promesa que hizo a Luciana. Proteger su sueño como si fuera el propio. Pero también recordó la deuda silenciosa que tenía con su madre. Sin su aval. Años de trabajo y reputación podían venirse abajo. Dolor y lealtad se enfrentaron en su interior. Como dos gladiadores en combate. Cerró los ojos y vio. Superpuestos. Dos imágenes. El rostro agradecido de Luciana al ofrecerle una compañía sincera. Y la figura imponente de su madre. Cuyos consejos habían guiado cada paso de su vida. La traición no llegó desde un extraño. Sino del vínculo de sangre que creía inquebrantable. No puedo renunciar a mi madre. Murmuró para sí mismo. La voz quebrada. Esa misma noche. En la biblioteca donde antes compartieron risas y confidencias. Alejandro evitó la mirada de Luciana. Él, que había prometido, tú me llamas Alejandro cuando hablemos de tu futuro. Se escudó tras un silencio glacial. La traición más amarga no había sido suya, sino permitir que el chantaje de sangre alzara un muro entre ellos. Lo siento, Luciana. No podré ayudar con tus estudios. Al menos por ahora. Sus palabras cayeron sobre ella como un jarro de agua helada. El nudo en el estómago de Luciana se apretó con fuerza. Había confiado. Había creído en ese sueño compartido. Y ahora quedaba sola de nuevo. Mientras él salía de la biblioteca con pasos rígidos. Ella apretó los puños. Sintiendo que cada promesa rota era un escalón en su camino hacia la madurez. El dolor se tornó en determinación. Si Alejandro no la apoyaba, encontraría otras vías para llegar hasta la justicia que anhelaba. La gran sala de eventos brillaba bajo candelabros de cristal y el murmullo elegante de invitados con trajes de etiqueta. Luciana, con el delantal guardado y el uniforme impecable, circulaba ofreciendo canapés, sintiendo el peso de cada mirada ajena clavándose en su espalda. Aquel era el escenario donde las diferencias de clases se celebraban como un espectáculo, y ella era la protagonista involuntaria de la próxima función. Desde la distancia, vio a Alejandro conversando con Sofía Cárdenas. Risas suaves. Gestos cómplices. La confirmación tácita de un compromiso anunciado. Su pecho se encogió al recordar sus propias noches de esperanza compartida en la misma biblioteca. Dolor, celos y traición se enredaron en su garganta, impidiéndole tragar. En ese instante, un alboroto rompió la armonía. Miguel Torres emergió torpemente entre los invitados. Tambaleante y con la voz ahogada por el alcohol. Señaló a Luciana con dedos temblorosos. Ahí está la sirvienta ladrona. Pregúntenle de dónde saca el dinero para sus libros y su computadora. Un silencio cortante sucedió a las risas del gentío. Las bandejas cayeron, los canapés rodaron, y las miradas se clavaron como lanzas en Luciana. Sintió su rostro arder en una marea de vergüenza. Cada comentario susurrado era un puñal. ¿Cómo se atreve? No pertenece aquí. Mira su delantal. Alejandro, pálido, intentó avanzar entre la multitud. Saquen a este hombre de aquí. Pero las acusaciones habían prendido la mecha. Los guardias alzaron a Miguel, arrastrándolo hacia la salida mientras él gritaba obscenidades. Beatriz, testigo de la escena, palideció y se desplomó. El caos adquirió dimensiones trágicas. Invitados alarmados. Música detenida. Murmullos que latían como heridas abiertas. Luciana se quedó estática, sintiendo un corte profundo en su autoestima. Todo su mundo, construido con esfuerzo nocturno, se derrumbaba en un instante. Había confiado en Alejandro, en su promesa de apoyo. Pero aquello no bastó para protegerla de la crueldad social. Un puñetazo de realidad la estremeció. No pertenezco a este mundo. Ni a este ni al otro. Entre el gentío,
Vio las lágrimas en los ojos de Alejandro. Una mezcla de furia, culpa y desesperación. Su madre, humillada, yacía rodeada de invitados preocupados. Mientras Luciana sentía el impulso de huir para siempre. Con el corazón oprimido, dio la espalda a la gala y subió por las escaleras de servicio. Cada peldaño resonó como un adiós definitivo. La humillación se transformó en su última lección. La dignidad no reside en un apellido ni en un uniforme, sino en la fuerza para levantarse tras la caída. La habitación de Luciana olía a libros viejos y cartón. Entre montones de cajas, sus manos temblaban al doblar la última blusa. Cada prenda era un recuerdo. La sonrisa de Carmen. El regalo de aniversario de su padre. Hasta el uniforme manchado de aquella noche infernal. Su refugio se reducía a un puñado de pertenencias. Como un corazón al que arrancaran los latidos. Afuera, el eco lejano de la ambulancia que trasladaba a doña Beatriz se confundía con el palpitar de su culpa. Sabía que Alejandro la buscaba. Que alzó la voz en la mansión y culpó a Miguel. Pero ni sus promesas podían remendar el abismo abierto entre ellos. El amor, su ilusión más pura, no había sido suficiente para contener la tempestad. Al girar hacia la puerta, lo vio en el umbral, el rostro abierto, marcado por la tensión, con los ojos rogándole, la voz quebrada, no te vayas sin despedirte. Luciana se detuvo, sintió el impulso de correr hacia él, de recuperar la ternura de las noches compartidas. Pero el dolor picaba en sus entrañas. ¿De qué sirve tu amor si no me proteges? ¿De qué sirven tus palabras si no detuviste esa humillación? Su voz tembló, cargada de reproche y tristeza. Alejandro avanzó, tomó una de sus manos con delicadeza. Creí que bastaba con actuar. Pero me equivoqué. Fui un cobarde. Ella retiró la mano con suavidad pero con firmeza. No eres el único que aprendió a temerle a tu madre. Yo también aprendí a no confiar. Un silencio doliente colmó la habitación. Dos mundos enfrentados. Dos corazones heridos. Luciana retomó su maleta. Se inclinó y dejó una nota en la mesita. Gracias por la biblioteca. Seguiré estudiando. Por mí. Por mi padre. Adiós. Con un último vistazo. Salió sin mirar atrás. No podía permitirse debilidades. Cada lágrima se había convertido en lección. Cada herida en fuerza. El sol de Oaxaca despuntó dorado sobre tejados de barro y callejones empedrados. Como un lienzo que prometía renacer tras la noche más oscura. Luciana bajó del autobús con el corazón latiendo a 1000 por hora. Aquel sobre de la Fundación Herrera pesaba más que cualquier maleta. En él no había mentiras ni chantajes. Solo la verdad de su esfuerzo reconocido por un comité imparcial. Mientras caminaba hacia la universidad, el ritmo de sus pasos resonó como un tambor que marcaba su nuevo destino. Cada adoquín despertaba recuerdos de su pasado. Las humillaciones en la mansión. El puño de Miguel. El dolor del abandono. Pero también despertaba en ella una fuerza inesperada. La certeza de que la justicia no es un sueño, sino una meta alcanzable. Al llegar al edificio principal, Luciana se presentó ante la secretaria con la voz temblorosa, sosteniendo la carta que la acreditaba, becaria con manutención completa. Al verla, sintió un empujón interno. Por primera vez. No era la sirvienta luchando por estudiar, sino la alumna con futuro asegurado. Poco después, en el jardín central, encontró a Alejandro esperándola entre estudiantes que conversaban sobre casos y códigos. Su mirada, libre de la rigidez de la mansión, irradiaba orgullo genuino. Lo logré gracias a ti, dijo ella, conteniendo las lágrimas. No, Luciana. Lo lograste tú sola. Yo solo sugerí tu nombre. Respondió él, con suavidad,
En ese intercambio sin promesas vacías, ambos sellaron la reconstrucción de un vínculo que había sido probado en el fuego de la traición. Ella descubrió que podía defenderse sin depender de nadie. Y él comprendió que el verdadero valor de sus privilegios radicaba en compartirlos para elevar a otros. Esa misma tarde, Luciana visitó la oficina de la Fundación Herrera, donde le ofrecieron dirigir el programa de apoyo a estudiantes trabajadores. La propuesta la estremeció. El poder de transformar vidas, de desafiar estructuras injustas, sustituía cualquier anhelo personal de venganza. Mientras el cielo de Oaxaca se teñía de naranja, Luciana respiró profunda. Había transitado del dolor a la madurez, de la humillación a la redención. Y sabía que la batalla más dura aún estaba por librarse. Llevar la justicia desde los tribunales al corazón de quienes la necesitan. El pasillo del tribunal olía a madera pulida y a formalidad contenida. Luciana, con el traje sobrio y la carpeta apretada contra el pecho, sintió un nudo en el estómago. Por primera vez, su voz no era la de la sirvienta, sino la de la abogada que representaba a quien sufrió 18 años sin contrato ni derechos. Al entrar en la sala, los murmullos se desvanecieron. Todos, juez, fiscales, abogado defensor y público, aguardaban sus palabras. En ese silencio cargado, Luciana recordó el temblor de sus manos la noche de Miguel, el dolor de la humillación en la gala, la fuerza que brotó de su decisión de no rendirse. Se acercó al estrado con paso firme. Su mirada recorrió las filas de trabajadores domésticos que seguían el proceso. Ojos llenos de esperanza. Y allí, en un rincón, la figura de Alejandro y, sorprendentemente, doña Beatriz, húmeda y seria, pero atenta. Señor juez, mi clienta dedicó su vida a servir, y nunca recibió lo mismo que entregó: seguridad. Prestaciones ni reconocimiento. La voz de Luciana, al inicio temblorosa, ganó en contundencia con cada frase. Desplegó documentos, testimonios y aquella biblioteca que tantas noches iluminó sus estudios. Cada argumento era un golpe contra el muro de indiferencia. Una lección de justicia nacida de su propio caminar. Cuando culminó, un silencio solemne precedió la resolución. Fallo a favor de la trabajadora. Reconocimiento de las violaciones laborales y una indemnización récord. La sala estalló en aplausos. Para muchos, era un simple veredicto. Para Luciana, la coronación de un viaje que transformó su dolor en victoria colectiva. Al salir, el aire fresco la abrazó. Alejandro la encontró en el umbral. Con lágrimas sinceras. Lo hiciste por todos nosotros. Y al mirar atrás, vio a doña Beatriz acercarse lentamente. Por un instante, su orgullo habitual cedió paso a un reconocimiento silencioso. La muchacha que antes creía indigna demostró ser más grande que cualquier nombre aristócrata. Luciana supo entonces que la verdadera redención no era el título ni la sala de un tribunal, sino haber convertido su historia de traición y humillación en la semilla de un cambio real. 5 años después, la mansión Herrera Fuentes respiraba un aire distinto. Los muros que antes separaban clases ahora albergaban risas de niños y conversaciones igualitarias. Luciana, convertida en una abogada de renombre y directora de la Fundación Herrera Fuentes, recorría el pasillo principal con paso seguro, mientras Alejandro la observaba con orgullo verde, sin rastro del joven inseguro que una vez temió desafiar a su madre. En el jardín centenario, Mateo, su hijo de 3 años, corría tras una mariposa bajo la atenta mirada de doña Beatriz y Mercedes. Ambas abuelas unidas por el mismo lazo de cariño que trasciende orígenes. Las dos mujeres, antes enemigas silenciosas,
Compartían ahora consejos y tazas de té, recordando con asombro el poder transformador del perdón. Para Luciana, cada paso era un testimonio del dolor convertido en impulso. Al ver a su padre injustamente condenado, de la traición interior, cuando las deudas de sangre y el chantaje amenazaron su fe en el amor, de la madurez forjada en tribunales, al alzar la voz por quien no podía defenderse. Y en Alejandro, Luciana halló un compañero que aprendió a escuchar con el corazón antes que con el orgullo. Juntos habían construido no solo una familia, sino una misión: derribar muros mediante la justicia, levantar puentes con el afecto. Aquella tarde, mientras el sol acariciaba la fachada remodelada, Luciana y Alejandro se encontraron frente a la vieja biblioteca, su santuario convertido en símbolo de igualdad, y tomaron la mano del otro con gratitud. «Mira lo que surgió de aquel primer libro en la cocina», susurró él. «Lo que nació de la injusticia puede florecer en esperanza», respondió ella, y en el eco de esas palabras resonó el legado que habían decidido perpetuar. Un mundo donde el origen no dicta el valor humano, donde el amor y la justicia caminan juntos, y donde cada historia de traición puede transformarse en un canto de redención.